Sí. Hace Tania Borja, ¿nos confirmas, porfi? Casi hay una blusita verde con florcitas. ¿Dónde? Detalles que sí te caen en Sandoval. La que había ayer, anteayer. Tania Borja, confirma, dice que sí está Tania Borja. Miren estas medias de chulas, chicas, 20 bolivianos. Este es un modelo y este es el otro modelito. A 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. 20 que serás 20. Casi Marilyn, ¿nos confirma, porfi? Casi Mari me confirma si hace poco esta pregunta. Chicas, no sé por qué a nosotros nos llegan en diferente orden. ¿Quieren ver mis almohadas? Casi Mari. Listo. Vamos a ir grabando la clase. Carlos Lima, su micrófono, creo que estamos además compartido de paso de fondo. Entonces, miren, el correcto planteamiento de un problema de investigación nos permite definir muy bien los objetivos generales, los específicos y delimitar principalmente el objeto de estudio. Es por eso que hemos sido enfáticos al momento de desarrollar este planteamiento del problema, porque si el planteamiento del problema está bien, vamos a tener claridad nosotros del objeto de estudio y donde nos vamos a nosotros a centrar para buscar información es el objeto de estudio. Entonces, eso es importante. El investigador se plantea un problema y no lo hace en un vacío, como si no tuviese una menor idea de lo que se está realizando. Siempre es parte de alguna idea, una información previa, alguna experiencia previa que hayamos tenido, algunos referentes de teorías, conceptos, algo que hayamos visto nosotros en otros lugares y que nos llama la atención y que nosotros queremos profundizar. Ahora, por más que este no tenga un carácter bien sistemático a nivel de identificar un problema de investigación, siempre llega a ser algo de interés que nos va a orientar para poder abordar una indagación investigativa que puede tener mayor característica, qué es lo que, a dónde nos puede llevar, qué tipo de problemas nos puede ayudar a resolver. Sobre ese punto, el marco teórico tiene un propósito. Y el propósito es de integrar al problema dentro de un ámbito, dentro de un contexto donde realmente cobre vida, donde nosotros podamos dar a conocer dónde se está desenvolviendo el problema en cuestión. Es el marco teórico que nos ayuda a incorporar los conocimientos previos relativos a este tema de investigación que vayamos a abordar. Y lo vamos a ir ordenándolo de manera que resulte útil a las tareas que se va a poder trabajar. Entonces, el propósito del marco teórico es darle ese contexto de todo el problema, dónde se está desarrollando el problema. Por eso el marco teórico se va dividiendo entre un marco contextual, un teórico y un conceptual. Y eso es lo que nos va a dar a entender cómo el problema se desenvuelve en un contexto determinado. El marco teórico también tiene un fin. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. Dentro de todo este marco teórico en la estructura, nosotros tenemos un tercer elemento que es el marco conceptual. Y el marco conceptual es aquel que nos da a nosotros la identidad institucional, porque para diferentes autores, un término determinado, lo que es seguridad ciudadana, lo que es seguridad ciudadana en otros contextos o en otros países, puede que nosotros desde nuestra experiencia lo podamos asimilar de otra forma. En los últimos años hemos estado abordando mucho los conceptos de comunidad, hemos estado nosotros abordando mucho contextos interculturales, una seguridad ciudadana como una interacción de corresponsabilidad, por ejemplo. Entonces, este marco conceptual nos va a decir a nosotros cómo es interpretados términos determinados de nuestra investigación por otros autores,
pero cómo nosotros los vamos interpretando como investigadores. Ahora bien, el punto de partida para construir un marco de referencia lo constituyen nuestros conocimientos previos. Es algo con lo que habíamos nosotros, a ver, el oficial Tommy Castillo. Si vamos teniendo recurrentes interrupciones, lo que vamos a hacer es sacar a esos oficiales de la sala. Entonces, el punto de partida, como siempre, y habíamos hablado desde un principio de una investigación, es muy importante considerarlo. Es considerar los conocimientos previos que vamos teniendo sobre el tema en cuestión. ¿Esto por qué? Porque si bien vayamos a tener conocimientos teóricos sobre un tema de investigación y no hemos tenido una experiencia próxima a la investigación que se está desarrollando, puede que ésta no vaya a tener los resultados o por lo menos la consecución o conclusión de la investigación como tal. Es por eso que el conocimiento previo, la experiencia que tengamos sobre el área que estamos desarrollando es muy importante. Ahora, este marco referencial siempre va a estar pegado a estos conocimientos empíricos que nosotros tenemos. Los fenómenos que vamos abordando, así como las enseñanzas que extraigamos del trabajo de revisión bibliográfica, bueno, una revisión bibliográfica es la que nosotros tenemos que hacer de manera obligatoria. Es así que el marco teórico responde a esta pregunta: ¿el qué antecedentes existen sobre ese problema de investigación, sobre ese objeto de estudio? El marco teórico va a indagar investigaciones realizadas sobre el tema, artículos que se hayan escrito sobre el tema de investigación, bibliografías, reglamentaciones, normas que hay sobre el tema en cuestión. Y a partir de eso es que le vamos a dar nosotros un contexto teórico a nuestro problema de investigación. Un autor conocido como es Roberto Hernández Sampieri nos dice que el marco teórico tiene las siguientes funciones. Y este marco teórico cumple estas. Uno, ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otros estudios. Entonces, esto nos da a entender de que nosotros tenemos que buscar investigaciones, ya sea a nivel de monografías o de tesis o artículos, sobre el tema que estamos trabajando. Nos va a dar una idea de cómo se ha trabajado esa investigación, cómo se ha organizado, qué elementos se han consultado. Entonces, debemos tener en este marco teórico nosotros investigaciones previas sobre el tema en cuestión. Una segunda función, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Al acudir a los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación. ¿Qué tipos de estudios se han efectuado? Puede que se hayan hecho estudios cuantitativos, cualitativos, experimentales, mixtos sobre el tema de investigación y que nos den a nosotros referencias cuantitativas, concluyentes, orientaciones de recomendaciones, cómo poder abordar ese tema de investigación. ¿Con qué tipos de sujetos han consultado? ¿A qué personas han podido hablar para abordar ese tema que nosotros también ahora estamos abordando, por ejemplo? ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿Se han utilizado las técnicas de la entrevista? ¿Quiénes han hecho una encuesta, observación, o ha sido netamente experimental y se ha desarrollado cualitativamente con grupos focales? ¿Cómo ha sido ese tratamiento de la investigación? ¿En qué lugares se han llevado a cabo y qué diseños se han utilizado? ¿De qué manera, de qué forma han podido trabajar? Entonces, este segundo punto nos da a entender cómo otros estudios han sido abordados y cuál ha sido la estructura que han abordado ellos. En nuestro marco teórico, entonces tendremos que conocer por lo menos una o dos investigaciones que hayan estado próximas a lo que nosotros estamos trabajando. Un tercer elemento de las funciones del marco teórico es que amplía el horizonte del estudio.
y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. Para esta etapa vamos a ver al final de esta clase un procedimiento de cómo nosotros identificar los puntos centrales para que no vayamos a abordar temas adicionales. Suele suceder que cuando tenemos mucha información del marco teórico y en el Internet, es mucha información la que tenemos de manera cargada y todo nos parece interesante y empezamos a colocar toda la información de todo lado al marco teórico y ya no le guardamos una secuencia lógica y sistemática de todos los contenidos para que podamos tener una mejor comprensión de lo que estamos trabajando. Entonces, esa organización nos va a ayudar a nosotros a tener una coherencia. Ahora, otra de las funciones, nos dice también Sampieri, es que conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a pruebas en la realidad. Este punto es una recomendación de Sampieri en el marco del marco teórico. Sin embargo, nosotros al abordar una monografía no estamos abordando una hipótesis. Por eso es que esta no la hemos puesto de color azul, es solamente referencial de conocimiento de para qué también sirve el marco teórico en otro tipo de investigaciones. Entonces, este es de conocimiento, no es un punto que lo vamos a abordar nosotros en la prueba. Otra función es que inspira nuevas líneas y áreas de investigación. El marco teórico nos va a dar un enfoque de cómo nosotros estamos interpretando un resultado. Es decir, que provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, pero nos da a la vez una línea de cómo enfocar, cómo visibilizar un problema desde una teoría determinada. Esa es nuestra línea de investigación, lo que habíamos hablado al principio de las clases, el enfoque que le estamos dando nosotros a la investigación, desde dónde estamos mirando nuestro problema. Nos ayuda a todo esto el marco teórico. Por otra parte, la investigación es una forma de conocer el mundo. Todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología van de la mano de la humanidad. Quiere decir que todo lo que vamos a nosotros indagar es parte de lo que ya se ha hecho en este momento y lo que todos podemos ya ir teniendo de conocimiento y de aproximación. La investigación es una forma de conocer el mundo. Todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología van de la mano de la humanidad. Esa parte está ahí copiada, la vamos a omitir. El avance de la ciencia y la tecnología han facilitado el acceso a la información pasando de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la tecnología. Tenemos aquí varios, por ejemplo, repositorios que el Internet nos da. Está el Google, está el Cielo, el WordCat, y el Internet nos da a través de las redes sociales y pone ante nosotros una gran cantidad enorme de información que podemos representarla, por ejemplo, acá con este monito que tenemos acá, tenemos tanta información que al último no sabemos identificar cuáles son las centrales y cómo deberíamos identificarlas. Para poder identificar los puntos centrales de nuestros temas, a poder indagar, vamos a seguir un procedimiento que lo vamos a ver a continuación. Esta parte de trabajo del marco teórico que vamos a hablar, que estamos hablando en esta noche, va a ser bastante puntual, va a ser bastante específico. Lo que sí se les va a pedir después, ya que ustedes vayan analizando esta información que le estamos pasando, para que puedan ir armando posteriormente sus marcos teóricos. Dentro de la priorización de la información. Aquí, se recomienda el uso de repositorios confiables, primero, al momento de poder ir indagar en la información. Los que vamos a recomendar nosotros en este periodo y que creemos que pueden ser parte de la información que se vaya a tener y que se vaya posteriormente también a estar consultando, está relacionada a, al Google Académico, por ejemplo, que podemos revisarlo. Estos dos son importantes que los habíamos visto anteriormente y el Cielo, que pueden ser parte de los repositorios que nos da mayor confiabilidad.
Y otra forma de poder identificar información confiable es si éstas contienen el DOI. Y el DOI es el identificador de objetivos digitales. Esto lo habíamos visto mediante la programación del APA en el Word. Cuando nosotros vamos cargando la información, nos pide esta información, aparte del mismo URL para que nosotros podamos dirigirnos a la información de origen. Entonces, la investigación en el marco teórico vamos realizándola entrando a estos repositorios en lo posible, sacando información de estos lugares que pueden tener esa confiabilidad y pueden tener su identificador de objetivos digitales. El seguir con rigurosidad el procedimiento de referencias es de gran importancia, porque a partir de esta rigurosidad que nosotros vayamos a ver, podemos podemos contar con un marco teórico consistente y confiable, que garantice un sustento teórico. Este punto de que vaya a garantizar un sustento teórico es muy importante, porque así nosotros podemos mencionar que si el marco teórico está bien organizado, podemos decir de que todo el análisis de la información del problema que hayamos realizado tiene una base teórica confiable, que sabemos de lo que nosotros estamos interpretando y con lo que nos estamos apoyando al momento de hablar sobre la problemática que estemos trabajando. Ahora, el marco teórico es abordado desde diferentes formas. Ustedes han debido escuchar que hay diferentes. Hay a veces se considera marco teórico contextual, marco teórico conceptual, marco legal, también van considerando otros, los en el ámbito jurídico. Y eso va a partir de las exigencias institucionales. Nosotros nos vamos a centrar en estos tres, solamente estos tres puntos, que son el marco contextual, el marco teórico y el marco conceptual. En el marco contextual vamos a considerar que en este apartado se deben caracterizar el contexto en el cual se desarrolla el problema de investigación. Entonces tenemos que tener acá con claridad estos puntos. Caracterizar el lugar, la población de donde se está desarrollando el problema, si es un programa de capacitación, qué características tiene, es decir, el contexto del objeto de estudio, caracterizar el campo de acción, en realidad. El marco contextual va a ir a caracterizar dónde se está trabajando el problema. Muchos ya tienen precisado muy bien los distritos, las EPIs, el casco histórico de la ciudad en el caso de turismo, los lugares donde se van a aplicar los drones, como es el caso del mercado campesino. Esos lugares son los que se tienen que caracterizar, los contextos en esta primera etapa. Solamente contexto, lugar, espacio, población, de cómo se presenta. En el marco teórico, por su parte, lo que vamos a ver que está destinado a los aportes bibliográficos, revistas, documentos y otros que hablen del tema de investigación. Una buena forma de no ampliar con información innecesaria es seguir las palabras claves del problema, principalmente el objeto de estudio. Si tenemos con claridad ese objeto de estudio, este objeto de estudio es lo que nos va a servir. Pero más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos ir nosotros trabajando estos elementos. Entonces, marco contextual, todo el contexto en el cual está circundando el problema de investigación, población, geografía, parte física, estructura, toda la característica del campo de acción. En el marco teórico, toda la característica del objeto de estudio en función a bibliografías, revistas, documentos, normativas que se puedan tener sobre este punto, los vamos a abordar acá en el marco teórico. El aparato normativo que vayamos a ver, reglamentos, manuales, leyes que hablen sobre este tema, los ponemos acá, en el marco teórico. El marco conceptual es el espacio en el cual se abordan los conceptos centrales de la investigación.
donde debemos citar cómo estos términos son conceptualizados por otros autores y cómo nosotros los interpretamos, es decir, cómo es interpretado por el investigador. Este punto es interesante porque va más allá de un glosario. Un glosario puede ser el que nosotros agarramos un concepto, lo ponemos a algún tipo de enciclopedia o también algún diccionario y le damos la conceptualización. Pero en este caso de la investigación, esto va un poco más allá. Tenemos que saber qué es lo que hablan otros autores a nivel de concepto de estos términos centrales, pero qué es lo que nosotros también vamos a interpretar sobre lo que están colocando. Ahí el tema del parafraseo es muy importante y la contradicción de autores. Es como que nosotros ponemos, un autor habla una cosa determinada de un término central de nuestra investigación. Hay otro autor que le da otra conceptualización y el tercero es nuestra opinión. Ahí nosotros escribimos qué es lo que nosotros entendemos sobre ese tema. No es necesario tener un glosario muy grande, sino solamente los puntos centrales que son parte de nuestra investigación. No varios términos, solamente los centrales y nada más. Ahora, tocamos el siguiente punto. En el siguiente vamos a ver nosotros, a ver, borremos por acá, no está permitiendo seguir. Ahora sí, la priorización de la información. Y con esta etapa y con este punto es con el que nosotros vamos a concluir. Es bastante puntual, como les decía, esta etapa. Una vez determinado el problema de investigación, el objeto de estudio y el campo de acción, podemos formular el objetivo general. La identificación del objeto de estudio en la formulación del problema nos ayuda a priorizar indagaciones de los elementos teóricos a ser analizados. Entonces, por ejemplo, si el problema es cómo generar, a ver, si el problema para nosotros es cómo generar una mayor sensación de seguridad en los turistas que visitan el centro histórico de la ciudad de Sucre en la gestión 2024 para la actividad programada del Bicentenario, y nuestro objeto de estudio se va a convertir en esta dirección, la sensación de seguridad turística. Ya podemos ir nosotros sacando qué cosas vamos a ir abordando en nuestro tema de en nuestro marco teórico. El marco conceptual, por ejemplo, va a abordar el centro histórico de la ciudad de Sucre. Va a tener que caracterizar cómo es ese centro histórico, en qué calle se comprende, cuáles son las principales instituciones que se tienen, cuáles son las que son susceptibles de ser visitadas en la etapa del Bicentenario, las características turísticas que tenemos nosotros en esta época. Acá tendrán que hablar del contexto que la mayoría de los turistas que tenemos pueden venir un turismo individual, privado, pueden venir otros mediante agencias turísticas, pero también no solamente son los turistas que vienen del extranjero, sino también son los que vienen del interior, son considerados turistas. Entonces tienen que caracterizar cómo se desarrolla, cómo se mueve la ciudad de Sucre en cuestión del turismo. Y el bicentenario de Bolivia, del contexto. ¿Qué es lo que se entiende por ese bicentenario? ¿Quiénes, cómo se va a participar? ¿Cuáles son los planes iniciales que se tienen? Por otra parte, vamos a analizar cómo se está trabajando, cómo podríamos abordar el marco teórico. En el marco teórico ya estaríamos viendo nosotros bibliografía que nos hable sobre los siguientes temas. La bibliografía que nos hable sobre la sensación de seguridad. ¿Qué autores nos hablan de la sensación de seguridad y qué opinan de la sensación de seguridad? Porque acá tenemos sensación de seguridad. Turismo, es una palabra clave, turismo. Eventos internacionales, ¿por qué? Porque estamos hablando sobre el Bicentenario.
qué características se tienen en estos eventos internacionales, cómo es el despliegue de la seguridad, la tecnología en la seguridad ciudadana. Porque no nos olvidemos acá, el grupo está queriendo trabajar la implementación de medios tecnológicos en seguridad ciudadana, pero seguridad ciudadana en turismo y en turismo en eventos internacionales. Entonces tiene una característica diferente porque va a haber una afluencia de gente masiva, no usual de otros momentos, y se tiene que tener la manera de contención y de organización para que se pueda tener una respuesta apropiada sobre la seguridad ciudadana. Ahora, un último elemento sería el marco conceptual. En el marco conceptual, el grupo ya tendría que estar trabajando también sobre estos mismos puntos. ¿Qué se entiende por seguridad ciudadana? Busquen uno o dos autores que hablan sobre seguridad ciudadana. En lo principal, que sean dos autores, no que piensen lo mismo, sino que tengan dos contradicciones o que haya por lo menos dos interpretaciones, para que ahí tengan la oportunidad ustedes de emitir un criterio posterior, un tercer criterio de lo que para ustedes es seguridad ciudadana. No quiere decir que si estamos de acuerdo con el primer autor, digamos, nosotros pensamos que el primer autor es lo mismo. No, sino de contribuir en base a la experiencia que tienen, los conocimientos que tienen. Si el primer autor, el autor uno, tiene una concepción determinada de seguridad ciudadana que está solamente supeditada a una responsabilidad institucional, puede que encontremos nosotros otro autor que diga que la seguridad ciudadana está supeditada a una corresponsabilidad social, que no está solamente a una responsabilidad de la instancia policial, por ejemplo, sino que la seguridad parte de uno mismo y parte de una corresponsabilidad entre las personas. Sobre esos dos conceptos, el grupo ya puede agarrar y puede hacer una interpretación que puede ser una, que puede ser una complementación de esos dos tipos de conceptos y decir, para los investigadores o para la seguridad ciudadana en la presente investigación es interpretada como aquella responsabilidad institucional ejercida por la institución policial a partir del mandato constitucional, que sin embargo también forma parte de una corresponsabilidad social. Estoy dando una aproximación conceptual, tal vez un poco muy rápida, pero es a donde tienen que llegar. Tienen que llegar a una conceptualización propia de lo que para ustedes es seguridad ciudadana. Lo mismo van haciendo con estos otros términos que son importantes, por ejemplo, sensación de seguridad, cuando una persona se siente segura. ¿Por qué? ¿Qué es el turista? Para algunos autores, ¿qué es para nosotros el turista? Por lo general nosotros asimilamos al turista como aquel extranjero, como aquel que viene de otro país, que es muy diferente en la fisionomía que tenemos a nivel nacional y que lo asimilamos como un turista. Pero en la acepción global, más genérica del turista, es aquella persona que viene de afuera. Solamente es ese nivel. ¿Qué es el centro histórico? ¿Qué entendemos por un bicentenario? ¿Y qué entendemos por organización policial, por ejemplo? Entonces, aquí estamos viendo cómo podemos construir el marco teórico en sus propios elementos, en un marco contextual, en un marco teórico y en un marco conceptual, a partir de la formulación del problema y el objeto de estudio. Pero también es importante traer adelante y a colación el objetivo general, porque es el medio con el cual nosotros vamos a ir dándoles respuesta al problema de investigación. Bueno, señores oficiales, hasta acá algunas dudas, consultas, alguna reacción que les vaya a traer a ustedes esta información que es muy puntual sobre cómo poder abordar el marco teórico y es sobre lo que también vamos a tener algunas preguntas del examen el día miércoles. Opiniones, señores oficiales, sobre el marco teórico. Mi estimado licenciado, una consulta. ¿Podrías reiterarnos, por favor, en el marco contextual?
el marco contextual. A ver, aquí tenemos otra pregunta de Mariela también. Escucharemos a los dos. Doctor, doctor, buenas noches. Bueno, particularmente fue claro la situación de lo que son los marcos, pero la duda que queda es la siguiente. Dentro de lo que es el marco conceptual, bueno, tenía conocimiento que se tenía que desarrollar aquellos conceptos claves en los cuales incidía la monografía, pero me quedó la duda en la cual usted decía que de los conceptos que saquemos, nosotros tendríamos que generar como un tercer concepto con nuestras palabras de los que están. Eso es lo que no me quedó claro, doctor. Sí, el marco conceptual. Primero, el marco contextual es la descripción del lugar físico donde se está desenvolviendo el problema. Eso para poder dar una respuesta de manera más clara a Roberto. A ver, Capitán Cruz, su micrófono. Bueno, entonces, el marco contextual es la descripción del lugar donde se está desarrollando la investigación. Hemos sido nosotros en la formulación del problema permanentemente incisivos en mencionar dónde se va a realizar la investigación, dónde se va a realizar la investigación. Han visto en el Distrito 3, en el Casco Viejo, han visto también el lugar de los bomberos, por ejemplo. Entonces, ese es el lugar donde van a caracterizar en el marco contextual. Primero, lo que hemos colocado hace un momento y está en la diapositiva. Características sociales, físicas, geográficas, organizativas que tiene ese lugar. En el caso del marco conceptual, Mariela, es importante poder identificar personas o bibliografías que hablen sobre estos temas específicos. Les decía hace rato seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Qué es lo que entendemos por seguridad ciudadana? Pero generar también un concepto propio del investigador. Eso porque nos va a dar a nosotros una identidad de investigación que es para nosotros seguridad ciudadana. Es la parte del concepto final, Mariela, es la cúspide de la reflexión del investigador en función al objeto de estudio que estamos desarrollando. Si no llegamos nosotros a esa conceptualización propia, lo que vamos a hacer solamente es un acopio de información y vamos solamente a citar diferentes autores y nada más. Pero si llegamos y lo que tenemos el propósito es llegar a un concepto propio y que es para nosotros lo que estamos abordando como investigación. Por eso esa relación de todo lo que yo conozco como mi parte de experiencia empírica, mi vivencia, toda mi filosofía de vida que he trabajado hasta ahora a nivel profesional, lo vamos a ir llevando a esta última parte. Es el aporte de conceptos que nosotros podemos tener. No es importante, como les decía, no es importante hacer un glosario de 15, 20 páginas, no. 3, 4, ni siquiera términos, ideas centrales. No está, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía, no está seguridad a un lado, no está ciudadana en otro lado, está seguridad ciudadana. Dice sensación de seguridad. ¿Ve? Es esa interpretación a la cual tenemos que llegar. Si podemos nosotros, y sé que lo van a hacer todos los grupos, a interpretar esos conceptos, es que quiere decir que han llegado a una reflexión e interiorización de todo lo que está pidiendo la investigación. Háganlo de esa Ok, manera. gracias, doctor. Citen un autor, citen un segundo y saquen su propia interpretación. No podemos decir ninguna que esté mal, pero sí estamos empujando a que reflexionen sobre esos puntos de análisis para que podamos tener un aporte propio. Eso entonces, señores oficiales. Bueno, la clase es bastante puntual, la clase es bastante rápida. Dentro de un momento vamos a facilitarles toda esta información que tenemos ya de las diapositivas. Abarcaríamos hasta este marco teórico la evaluación. También vamos a priorizar ahí las diapositivas que van a entrar de manera central a la evaluación para que prioricemos dónde nosotros nos tenemos que concentrar. Sobre la base de lo que habíamos dicho en las clases, de que vamos a solamente a preguntar aquello que nos va a servir.
aquello que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de la investigación. Eso sería de mi parte, señores oficiales. Una vez más, felicitar al trabajo que han desarrollado el día de ayer. Ha habido una actividad muy responsable de todos los grupos. Toda esa centralización de información que la han hecho ha sido bastante bien recibida y también ha sido muy bien acogida, tanto de mi parte como personas del gobierno municipal. De mi parte, yo me siento muy satisfecho por todo el esfuerzo que han realizado y todo el resultado que hasta ahora se está teniendo. Y estoy seguro que en las siguientes semanas vamos a ir concretando ya las investigaciones y vamos a ir cerrando adecuadamente. Eso de mi parte, que tengan ustedes muy buenas noches y cualquier cosa, estamos pendientes a dudas o algún tipo de inquietudes que tengan mediante el WhatsApp. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Muchísimas gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, mi estimado licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.